Mis hermanos, antes quiero dar una lectura de la palabra del Señor, por favor, para los que traen sus Biblias. Por favor, vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor para poder reflexionar en este pasaje. Y en el Evangelio de Marcos, por favor, si tienen ahí sus Biblias, vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra del Señor. Vamos a leer Marcos en su capítulo 10. Marcos en su capítulo 10, del versículo, por favor, 13 al versículo 16. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16 nos dice de esta manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema. El privilegio de ser niño es el tema para esta preciosa hora. El privilegio de ser niño. Uno de los grandes privilegios del ser humano es pasar por la etapa de la niñez y sobre todo entender y confiar en la palabra de Dios, que todo tiene un propósito divino en la vida de los niños. Cualquier cristiano maduro que entienda esto va a entender la bendición de ser niño. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el privilegio de ser niño. Y quiero que noten en sus Biblias, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 13, donde nos dice de esta manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Hermanos, pensando en este tema sobre el privilegio de ser niño, acá encontramos una primera verdad. Y la primera verdad que encontramos en relación a nuestro tema es que es un privilegio que tiene incidencia por la niñez. Esta es la primera verdad que encontramos acá. Era natural que las madres judías quisieran que un gran rabino de su tiempo, distinguido, bendijera a sus hijos. Era parte de la cultura judía. Pero tenemos que entender que la incidencia es la influencia de determinada cosa en un asunto o efecto donde tiene repercusión con alteración o interrumpiéndolo. Cuando nosotros vemos lo que acá está pasando, podemos nosotros aprender, mis hermanos, que la cultura judía estaba muy apegado a esta práctica porque venía desde el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender que esta porción bíblica nos arroja luz, que entenderemos más plenamente la conmovedora belleza de este pasaje si recordamos que cuando sucedió, Jesús iba camino a la cruz y los discípulos lo sabían, porque él lo acababa de mencionar de acuerdo a leer los versículos anteriores en su contexto. Los discípulos lo sabían, Jesús lo sabía. Él iba camino a la cruz cuando sucede este incidente. Y ahora esto nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros tenemos que ver que su sombra cruel puede que no se apartara nunca de su mente por lo que estaba por suceder. Fue un momento así cuando tuvo tiempo para los niños, aún en tal tensión en su experiencia como hombre que era. Pero Jesús estuvo dispuesto a tomarlos en sus brazos y sonreírles de corazón y quizás hasta jugar con ellos. Ahora,
el punto de acá, mis hermanos, es que tenemos que entender que los discípulos no comprendían del todo lo que estaba pasando, pero presentían claramente la tragedia que los esperaba, porque Jesús estaba anunciando de manera anticipada lo que les iba a pasar a ellos como discípulos, pero también lo que le iba a pasar a él como rabino. Cada uno de nosotros, al reflexionar en este pasaje en su contexto, podemos darnos cuenta que podían percibir la tensión que estaba en medio de ellos para que nosotros entendamos este cuadro. El punto es que ellos no querían que se molestara a Jesús como seres humanos que era. No podían figurarse que él pudiera querer tener niños a su alrededor en tal ocasión, pero Jesús les dice: dejad que vengan a mí los niños y no tratéis de impedirlo. Cuando nosotros vemos este incidente, esto nos dice un montón acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que era la clase de persona a la que sí le importaban mucho a los niños, y que si les importaba a los niños, no puede haber sido una persona sombría y desagradable en relación a la niñez. Nosotros los humanos sí a veces somos tentados a actuar de manera desequilibrada contra la niñez, pero tenemos que entender que Jesús estaba al tanto de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta entender lo que es esa etapa de la niñez. Tiene que haber habido una amable luminosidad en él como rabino, para que nosotros comprendamos que la persona de Jesús es radiante hasta con los niños. Tiene que haberle resultado fácil sonreír y reír de alegría, a pesar que iba camino a la cruz. Esto solo nos hace recordar de un pensador conocido como George MacDonald, donde él dice que si en algún sitio que no cree en el cristianismo de una persona a cuya puerta no hay nunca niños jugando y entenderlos, él no entendería y no creería en el cristianismo. Son pensadores donde de alguna manera nos hace reflexionar las tentaciones y los extremos que se pueden dar en contra de los niños, o el tener concepto de no tener niños para poder nosotros ir contra el orden de la palabra de Dios. Las discusiones de opiniones contrapuestas entre dos o más personas en esta escena de los padres y discípulos toca el corazón de Jesús para que los tocase, dice la Biblia. Cuando nosotros pensamos en esto, es decir, colocar sus manos sobre ellos para orar por ellos, de acuerdo a Mateo 19:13, para los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de rabinos prominentes para sus hijos en su tiempo. Esta práctica, si venía desde el Antiguo Testamento, nos hace recordar, mis hermanos, los peligros que hay cuando no estamos definidos con qué propósito se quieren hacer las cosas. Pero la palabra de Dios dice que le presentaban niños para que los tocase. Si esta costumbre de manera simbólica también lo encontramos bien clara en el libro de Génesis, en su capítulo 48, versículo 14 al 15, nos ayuda a entender por qué los padres tenían esta actitud. Y sus discípulos reprochaban a los que presentaban. Esto nos indica una paradoja, una controversia, una disidencia de parte de los discípulos, porque no entendían a plenitud lo que estaba sucediendo. Los discípulos reprochaban fuertemente a la gente de traer a sus niños a Jesús, mientras Jesús bendecía fuertemente a los que fueron llevados a él. Para entender, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que el privilegio de ser niño es un privilegio que tiene incidencia por la niñez. O sea, Jesús sabe nuestras circunstancias, nuestra poca comprensión. Cuando nosotros llegamos a cierta edad de adultos, a veces queremos que ya la bulla de los niños, pues que ya no se escuche nada, porque nosotros queremos vivir nuestro tiempo. Los seres humanos son tentados a vivir esa etapa. Y cuando nosotros vemos los niveles y los tiempos de edad que hay en la experiencia de vida, algunos, por no entender los principios bíblicos, son tentados a desequilibrar
los principios que revelan las Escrituras. Pero esto nos ayuda para comprender que el privilegio de ser niño es un privilegio que tiene incidencia por la niñez. Es posible que nosotros actuemos de manera desequilibrante, pero la palabra de Dios nos hace recordar que para Jesús no. Jesús llega de manera puntual para darnos lecciones en nuestras incidencias, para enseñarnos grandes verdades que a Él sí le interesan los niños. Ahora, esta porción de la palabra del Señor nos hace recordar y pensar que hay muchos pasajes paralelos a este versículo, pero Marcos 10:14 nos sigue diciendo de esta otra manera para tener otra idea de este tema. Nos dice el pasaje de Marcos 10:14: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando queremos aprender sobre el privilegio de ser niño, tenemos que entender que la otra verdad que enfoca la palabra de Dios es que es un privilegio con intervención divina por la niñez. Siempre Dios va a intervenir a favor de los niños, porque tal y como lo afirma Jesús, de los tales es el reino de Dios. El que no se hace como un niño no puede ver el reino de Dios. La interrogante acá es para que nosotros entendamos de manera clara, de acuerdo a los principios bíblicos y doctrinas bíblicas, para comprender, mis hermanos, que el niño no se salva por ser bueno. El niño se salva porque todavía no está en la edad de discernir entre lo bueno y lo malo, y que está viviendo una etapa que, si él todavía no discierne a cabalidad entre lo bueno y lo malo, nos da grandes lecciones para comprender por qué Jesús hace la afirmación que de los niños es el reino de los cielos. Si es un privilegio con intervención divina por los niños, si Jesús dice el reino de los cielos les pertenece a los niños, es para que nosotros podamos ver que la palabra del Señor vio lo que los discípulos hacían. Y en otra traducción dice: Jesús se molestó o se enojó, fue movido con fuerte indignación, dicen otras traducciones, y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Comenzar la crianza de un niño en lo correcto para asegurar su salvación, un sentimiento intenso de Jesús de manera justa. Esto lo tenemos en Proverbios 22:6. Cuando nosotros vemos el contenido de este pasaje, podemos nosotros darnos cuenta de la gran responsabilidad que tienen los padres de tener y criar niños a la luz de la palabra de Dios. No era asunto de ellos decidir quién tenía acceso a Jesús y quién no lo tenía. El ser humano tiene estos problemas, pero la palabra de Dios nos enseña que la última palabra lo tiene Dios, para comprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor siempre está afirmando lo que es una verdad para que nosotros aprendamos, porque de los tales es el reino de Dios. La mayoría de estos niños, no por decir todos, eran demasiados pequeños para poder ejercer una fe personal. Todavía no entienden esto de manera muy personal. Las palabras de Jesús implican que Dios, por medio de su gracia gratuita y misericordia, extiende la salvación a aquellos que son muy pequeños o mentalmente incapacitados para ejercer la fe en el reino de Dios. No porque sean buenos, porque su naturaleza, tal y como la Biblia lo revela, por naturaleza el ser humano es pecaminoso. La intervención de Jesús fue clara y precisa. Jesús intervino divinamente. La acción divina de Jesús hizo efecto con una intervención gloriosa de gracia y misericordia, dando una afirmación contundente para entender, mis hermanos, que los niños, cuando no disciernen todavía entre el bien y el mal, les pertenece el reino de Dios. No porque sean buenos, sino porque la gracia y la misericordia de Dios ha estado dentro de la realidad de lo que Dios mismo ha criado. Hasta la humildad del niño. Hay niños exhibicionistas, pero son raros y casi siempre son el producto del trato equivocado de los adultos, y a veces por su naturaleza caída desde su concepción. Pero
independientemente de lo que vaya a ser el resultado de la actitud de un niño, tenemos que entender que es la gracia de Dios que está activa en la vida de los niños. Está la obediencia del niño. Es verdad que un niño es a veces desobediente, pero aunque parezca una paradoja, su instinto natural le mueve a desobedecer y a obedecer, solo que todavía no entiende a su plenitud, a cabalidad, qué es lo que realmente está sucediendo a su alrededor. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el privilegio de ser niño es un privilegio con intervención divina por la niñez, porque así lo afirma la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El niño todavía no ha aprendido el orgullo en su potencia, en su totalidad, y la falsa independencia que separan a un hombre de sus semejantes y de Dios. El niño todavía no entiende todos estos conceptos de manera clara. Está la confianza también de los niños. Esto se ve en dos cosas, en dos áreas. Se ve en la manera que tiene un niño de aceptar la autoridad. Los niños, cuando son pequeños, por regla general, aceptan la autoridad. Hay un tiempo cuando cree que su padre lo sabe todo y siempre tiene razón. Para nuestra vergüenza, pronto supera esa etapa y nos damos cuenta que el niño pasa a otra siguiente etapa. Pero el niño se da cuenta instintivamente de su propia ignorancia y de su propia indefensión en su momento y confía en lo que él cree que saben. Si confía en los que él cree que saben, nos ayuda a entender lo que es la personalidad de un niño. Se ve en la confianza que tiene un niño en otras personas. No supone que nadie puede ser peligroso o malo. Se hace amigo de un perfecto extraño. El niño no ha aprendido todavía a sospechar que el mundo es malo. Todavía cree lo mejor de los demás. Es la etapa más hermosa de la niñez. Algunas veces esa misma confianza le conduce a peligros, porque hay algunos que son totalmente indignos de ella y que abusan de ella. Pero esa confianza es algo precioso en esa hermosa etapa de la niñez. El niño tiene una memoria muy corta. Todavía no ha aprendido a guardar rencor ni a abrigar resentimiento. El niño, si nos damos cuenta en su momento, puede ser que alguien le hizo daño, pero al momento ya están jugando de nuevo si es entre niños. Y ni aun si fuera entre un adulto y un niño, el niño pronto se le olvida las malas actitudes de los demás. El problema no es de los niños, el problema es de los adultos. El adulto no le pueden hacer algo que le ofende, porque si no está maduro espiritualmente, es posible que guarde este rencor por años, por meses, por semanas. El niño no. El niño, su experiencia de vida nos da como ejemplo de cómo nosotros los cristianos debemos de vivir para gloria y honra del Señor. El niño no guarda resentimiento. Muy pronto olvidan esas cosas negativas que pasan a su alrededor. Hermanos, hasta cuando se le trata injustamente, ¿y cuál de nosotros no es a veces injusto con sus hijos? Olvida y tan totalmente que no necesita ni perdonar. Sin duda, de los tales es el reino de Dios. El niño tiene una actitud de manera muy especial para darnos lecciones espirituales, porque el privilegio de ser niño es un privilegio con intervención divina por la niñez. Es la gracia de Dios que siempre está recordándole al hombre que en esa etapa su gracia está activa en la vida de la niñez, porque de los tales es el reino de Dios. Y nosotros los adultos debemos de aprender mucho de esa etapa de la niñez. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que el privilegio de ser niño, tal y como lo hemos aprendido, es un privilegio con intervención divina por la niñez. Siempre es Jesús que está interviniendo por la niñez. Quiero que noten lo que dice el versículo 10, capítulo 10, 15, y nos dice de esta manera: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta otra gran verdad nos da otra gran lección. El privilegio de ser niño, también la palabra del Señor nos enseña que es un privilegio de comparación divina con la niñez.
La comparación de Jesús con la niñez, como un niño con humildad, una confiada dependencia y reconociendo que no se posee nada de virtud o valor personal. Esta etapa nos hace recordar, mis hermanos, de cómo nosotros tenemos que entender que es un privilegio de comparación divina con la niñez para que nosotros entendamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor puso ante ellos a un niñito como comparación para dar una enseñanza espiritual, asegurándoles con solemnidad que no podrían entrar en su reino si no eran convertidos y hechos como los pequeñuelos o como los niños. Cuando los niños son muy pequeños, no desean la autoridad, no consideran las distinciones externas, están libres de maldad, son enseñables y dispuestos a confiar en sus padres cuando pasan esta etapa. Es hermoso ver esta etapa de los niños cuando empiezan a aprender a hablar, a caminar, cuando empiezan a ver las cosas a su alrededor. Una etapa tan hermosa en la experiencia de los padres para que nosotros aprendamos de los niños lecciones espirituales. Ciertamente necesitamos ser renovados diariamente en el espíritu de nuestra mente para que lleguemos a ser simples y humildes como los niños y dispuestos a ser el menor de todos. Estudiemos diariamente este tema y examinémonos a cada uno de nosotros. Examinemos nuestro espíritu en relación a Dios, si hemos nacido de nuevo, porque tenemos que reflejar la actitud de los niños en esta etapa tan hermosa. De cierto os digo, cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, la simplicidad del niño pequeño es el modelo y la regla para cada uno que desea por la gracia de Cristo para obtener o pertenecer al reino de los cielos. La palabra de Dios dice: no entrará en él aquel que no se da cuenta de estas grandes lecciones que Jesús está dando. No entrará en él. Indica esta idea una doble negativa, y en el griego que la idea que nos da por consiguiente indica una negación enfática. Esto nos da la idea como rendición total a Cristo, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que solo rendidos a la autoridad de Cristo nosotros podemos experimentar lo que es nacer de nuevo, desde el momento en que confiamos y creemos y nos arrepentimos que Jesús es Señor y Salvador. El privilegio de ser niño es un privilegio de comparación divina con la niñez, porque siempre Jesús hace esta comparación para que nosotros podamos entender que el privilegio de ser niño, tal y como nos está enseñando la palabra del Señor, es un privilegio de comparación divina con la niñez. Jesús actúa de una manera tan sorprendente al darle importancia a la niñez, ni aun que iba camino a la cruz, para detenerse y dar grandes lecciones espirituales. El privilegio de ser niño, la palabra del Señor nos termina diciendo de esta manera: y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Es lo que dice Marcos 10:16. Pero esto nos ayuda a entender que el privilegio de ser niño también es un privilegio con providencia divina sobre la niñez. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Él los bendecía de una manera fervorosa. La providencia divina es que Dios lleva a cabo su voluntad. La providencia divina revela el cuidado que Dios tiene por los niños. La providencia divina nos ayuda a entender que Dios garantiza el cumplimiento de sus propósitos aún en la vida de los niños. En la providencia divina con la niñez, Dios revela su gobierno. En la providencia divina con la niñez, Dios revela un orden natural de las cosas creadas con propósitos espirituales en la vida de los niños para que nosotros tengamos lecciones espirituales. En la providencia divina con la niñez, Dios reveló su preservación y sostenimiento y su forma de gobierno al mundo para darnos lecciones espirituales. Solo Jesús tomaba a los niños en sus brazos con un amor perfecto, un amor tierno. Poner las manos sobre ellos demuestra su autoridad perfecta y gobierno. La bendición de Jesús revela su propósito noble de amor y pureza.
con una justicia implícita, aunque no lo entendamos en su plenitud, perfección o totalidad, pero la bendición de Jesús revela su propósito noble de amor como bendición sobre los niños. Y ni aunque no entendamos lo doloroso en la vida de los padres, Dios está al tanto de todas las adversidades y circunstancias que pasan en la vida de los niños. Y aunque no lo entendamos en su plenitud, la bendición de Jesús revela su propósito noble de amor, ni aun con lo más duro y ni aun con lo que no entendamos. Notemos un pasaje para terminar lo que dice Éxodo 4:11 para entender por qué está así en la palabra de Dios. Notemos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 4:11. Si es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, Éxodo 4:11 nos dice de esta manera, para que entendamos que todo está en la soberanía de Dios, en el señorío de Dios. Notemos lo que dice. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová de los ejércitos? ¿Entiende usted eso a plenitud? ¿Entiendo yo eso a plenitud? Que ni aun los que vienen con defectos físicos en el vientre de una madre, es Dios el quien los ha criado. Como padres que somos, de manera humana y natural anhelamos que el niño nazca sano, que nazca ponchadito, con todas las vitaminas, que nazca de manera tan hermoso para disfrutar a nuestros niños. Como humanos que somos, deseamos eso. Pero ahora viene el enfoque bíblico y dice algo que no mucho lo entendemos, o no mucho lo queremos, o no mucho a veces lo creemos, pero la Biblia dice de manera tan clara que todos los que son concebidos han sido concebidos porque Dios así los ha criado. Dios tiene un propósito porque crió al ciego, al cojo. Dios tiene un propósito con todo aquello que a nosotros no nos gusta como humanos, pero tenemos que entender que la porción bendita de la palabra del Señor nos está enseñando que Él y solo Él nos da esta gran lección, que el privilegio de ser niño es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, porque Dios está al tanto ni aún del feto que está en el vientre de una madre. ¿Con eso deseamos que todos los niños vengan ciegos? Claro que de ninguna manera. ¿Con eso deseamos que todos los niños vengan con algún impedimento? Claro que de ninguna manera. ¿Que vengan sordos? Claro que de ninguna manera. Pero Dios lo dice en su palabra, Él los ha criado. Desde el vientre de su madre Él los ha criado y tiene un propósito para dar lecciones espirituales para que nosotros, los grandes, los que somos tentados por el orgullo, la soberbia, aprendamos que todo está sujeto bajo esta gran verdad, que es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, para que la gloria y la honra siempre sea para Dios. Y esto Dios se lo dice a Moisés. Señor, yo no quiero llevar tu palabra al faraón. A mí me da pena, pues me da miedo, no puedo hablar tan habilidoso. Pero noten lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le dice a Moisés? No solo le dice ¿quién hizo la boca del hombre?, sino le dice ¿quién crió al ciego, al cojo, al mudo? Es Dios. Y para entender, mis hermanos, que el privilegio de ser niño es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, porque hasta el día de hoy la providencia divina sobre la niñez está al tanto del sufrimiento de los niños que hay sobre este mundo. Pero recordemos que esa etapa va a pasar. Recordemos que la etapa preciosa y dulce de la niñez va a pasar. Y el problema no son de los niños. O sea, si un niño se muere antes de discernir entre el bien y el mal, se va al cielo. El problema no de los niños. La Biblia dice que de los tales es el reino de Dios. Y no porque sean buenos, sino porque la gracia de Dios está activa en ellos. Su misericordia está activa en ellos. Porque nosotros por naturaleza, dice el salmista, que desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, en pecado nacemos.
No es que sea bueno el patojo y por eso está en el cielo, no, sino porque todavía no discierne a cabalidad entre el bien y el mal, y ahí está la gracia de Dios como providencia divina sobre la niñez, para que confiemos que si los niños, hermanos, Dios los recoge a temprana edad, les pertenece el reino de los cielos. Y el problema no es de la niñez, el problema son de los hombres que no se quieren hacer niños. Y Jesús le dice esto a Nicodemo. Con esto quiero terminar. El que no se hace como un niño no puede ver el reino de los cielos. Ese sí es una gran verdad de reflexión para los adultos. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado 4 grandes verdades en relación a nuestro tema sobre el privilegio de ser niño. Que es un privilegio que tiene incidencia por la niñez, por la poca comprensión de los adultos. Que es un privilegio con intervención divina por la niñez. Dios siempre interviene en su momento por la niñez. Que es un privilegio de comparación divina con la niñez, que Dios hace comparación para darnos lecciones espirituales, para que aprendamos de los niños, pero que también es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, para que entendamos que Dios sigue gobernando y su providencia divina está hasta en la vida de todos aquellos que todavía no han nacido y están en el vientre de mamá, para que nosotros podamos aprender de la bendita palabra de Dios. ¿Por qué reflexionamos sobre este tema en este domingo? Porque ayer fue el Día de los Niños. ¿Cuántos se acordaron de sus niños? Aunque sea un dulcito, un heladito y a 2 quetzalitos ahí. ¿Cuántos se acordaron de sus niños? Posiblemente algunos, otros, bueno, para los que son jóvenes y tienen niños. Ahora, para los abuelos, vamos a ver, de los abuelos, ¿cuántos se acordaron de sus niños? Amén, gloria a Dios. Pero hay algunos, o quizás no tengan ya el privilegio, ya partieron con el Señor. Pero hoy la palabra del Señor nos ha dado una gran lección con estas 4 verdades, para que nosotros entendamos que el que no se hace como un niño no puede ver el reino de los cielos. Y tenemos que darle gloria y honra a Dios por la vida de los niños, porque Dios es dador de la vida. Respetamos las leyes terrenales que quieren levantar para oponerse a lo que es esta ley. Pero no son principios cristianos, son principios ateos. Para que nosotros entendamos que nosotros amamos la vida desde que papá y mamá conciben en el vientre, para poder darle gloria y honra a Dios, para entender que Dios está al tanto de lo que sucede en el vientre de una madre, para hacernos recordar que es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, y debemos darle gloria y honra a Dios por tener niños en nuestra congregación. ¿Verdad que tenemos niños? Y son inquietos, pero es parte. Solo hay que enseñarles. Cuando tienen impulso, energía fuerte, hay que ayudarlos, porque son una bendición. Porque la Biblia, la comparación que hace con la niñez es para hacernos recordar que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, para que nosotros reflexionemos en las grandes verdades bíblicas. El privilegio de ser niño tiene incidencia, intervención, comparación, providencia. Esta gran bendición de ser niño nos debe de hacer confiar. No deseamos que los niños se mueran, pero si en dado caso, por alguna razón, Dios los recoge a temprana edad, démosle gloria a Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Amén. Y no porque sean buenos, no, traen su naturaleza pecaminosa, sino porque la gracia de Dios está activa en ellos. Por su misericordia están allá en el cielo. Así es que, queridos padres de familia, si alguien ya perdió a un
un recién nacido, allá están con el Señor. Y confiemos que si están allá con el Señor, Dios tiene también planes para aquellos que queden vivos. Y cuando nosotros los presentamos, es para tomar la responsabilidad de educarlos con la palabra, para que en su momento, sin que nadie los obligue, los manipule, personalmente se conviertan a Jesús diciéndole: Jesús, soy pecador, necesito de ti, ya salí de mi etapa de la niñez, mi adolescencia, yo necesito de ti, quiero que seas mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Cuando nosotros oigamos eso de la boca de nuestros hijos, sin que nadie los manipule, démosle gloria a Dios, porque vuelven a la etapa de la niñez, que un día el reino de Dios les perteneció, pero que si no se convierten a Cristo, ya no les va a pertenecer el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo para que sean parte del reino de Dios. El Día Internacional de los Niños. ¿Podemos orar por nuestros niños? Pongámonos de pie. Vamos a darle gloria y honra al Señor por lo que hoy su palabra nos ha enseñado. Inclinen su rostro. Señor, en esta preciosa hora, gracias por el tema que nos has enseñado sobre el privilegio de ser niño, que es un privilegio que tiene incidencia por la niñez, por nuestra poca comprensión. Es un privilegio con intervención divina por la niñez, porque tú intervienes en el momento preciso. Porque es un privilegio de comparación divina con la niñez, porque tú comparas el reino de los cielos para hacernos reflexionar que el que no se hace como niño no puede ver el reino de los cielos. Pero también es un privilegio con providencia divina sobre la niñez, porque tu provisión, tu gracia está en la vida de los niños para darnos lecciones espirituales, para que regresemos a esa experiencia, para depender de tu señorío, de tu autoridad, de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que la gloria y la honra sea para ti, y queremos darte gloria y honra por tener a nuestros niños. Gracias por los padres de familia que tienen la bendición de tener niños, y gracias por los que ya entienden, Señor, que es ser hijo tuyo, seguidor tuyo, con la responsabilidad de enseñarle tu palabra a sus niños. Que tú seas glorificado en la vida de todas estas familias y en especial en la vida de los niños. Que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén.